Bienvenidos a Domótica Solar. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo sacar todos los datos de nuestro inversor DEYE a través de Modbus. Además, vamos a ser capaces de configurarlo y de cambiar parámetros a través de Modbus. Así que si quieres tener todo tu inversor DEYE controlado desde tu domótica, tu Home Assistant o tu nodo de red, adelante vídeo. En el capítulo de hoy vamos a ver cómo leer y cómo controlar nuestros inversores DEYE a través del puerto Modbus, ¿vale? En concreto lo vamos a hacer a través del Modbus RTU, es decir, de Modbus serie. Nos vamos a conectar directamente por cable a los inversores, por cable serie, ¿vale? Por el puerto Modbus, y vamos a ser capaces de leer y configurar nuestros inversores DEYE a través de este puerto Modbus. Lo primero, por supuesto, indicaros que tengáis mucho cuidado con lo que hacéis, ya que vais a cambiar parámetros de funcionamiento del inversor y podéis tener algún problema y podéis causar algún verdadero desastre. Por ejemplo, cambiando los voltajes superiores de vuestra batería hasta donde quieres que cargue el inversor, y como pongáis más carga de la que acepte la batería vais a salir ardiendo. Así que por favor, mucho cuidadito con lo que hacéis, y esto no es un juego, hay que hacerlo siempre con mucho cuidado y con mucho dedicación y sabiendo muy bien lo que se hace. Independientemente, solo como lectura, es decir, solo para leer los datos, pues es una cosa muy interesante porque conseguimos lecturas más rápidas y de más tipos de datos que se consiguen a través de la integración que ya vimos en este vídeo con el SolarMan. Como siempre en nuestros últimos vídeos vamos a utilizar un ESP32 como microprocesador para leer los inversores, y vamos a utilizar SP Home como software que le vamos a cargar al ESP32. Esto ya sabéis que la ventaja que tiene es que la integración con Home Assistant es directa, ¿vale? Es decir, que no hay que hacer absolutamente nada, ya directamente todos los datos te los va a cargar en Home Assistant sin tener que hacer nada, pero es que además nos va a permitir, sea por MQTT, coger todos esos datos y enviarlos a cualquier otro sitio y a cualquier otra domótica. En nuestro caso también, pues no de red. ¿Qué ESP32 vamos a utilizar en este caso? En este caso vamos a utilizar un ESP32 de Olimex, el PoE, ¿vale? ¿Qué es este y de qué va? ¿En qué consiste? Bueno, primero, este ESP32, la ventaja que tiene es que lleva cable Ethernet, ¿veis? Que lleva ahí una toma Ethernet. ¿Por qué quiero utilizar este? Porque todo lo que sea cosas que me puedan preocupar y que sean cosas críticas, a la medida de lo posible, si los puedo utilizar con cable, mucho mejor que si los puedo utilizar con Wi-Fi. Entonces, este que en particular lleva cable, pues lo prefiero para este tipo de cosas. Además, otra cosa muy interesante que tiene el ESP32 de Olimex, el PoE, es que soporta alimentarse a través del cable de datos. Es decir, que si tienes un switch de tipo PoE, va a alimentarse directamente con el cable, no vas a necesitar ponerle una toma de 5 voltios, cosa que es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo, donde van a ir guardados, que ahora os lo enseñaré, no quiero tener que andar también poniendo una fuente de 5 voltios para alimentar los ESP32, sino que ya directamente viene el cable de red y a correr, no hay que hacer nada más. Además del ESP32 de Olimex, nos va a hacer falta también un adaptador de Modbus, como ya hemos visto por ejemplo en este vídeo en el que ya os expliqué cómo se configuraba un adaptador de Modbus. Simplemente es un adaptador de puerto serie a puerto serie RS485, no tiene nada más. Y con todos estos elementos ya podemos empezar a domotizar perfectamente nuestro DEYE o cualquier otro inversor, ojito, porque prácticamente todos los inversores soportan Modbus por RTU, por Modbus TCP no todos, y aparte la mayoría de los que soportan Modbus TCP no soportan la mayoría de las funciones de configuración o funcionamiento, es decir, que no te permiten escribir, ¿vale? Solo te permiten leer, pero la mayoría de los inversores tienen todos Modbus RTU, es decir, una toma Modbus dentro del inversor, en el que si te conectas por Modbus, por puerto serie, ahí al inversor, puedes tanto leerlo como escribirlo, que es la parte graciosa o la parte interesante del vídeo. Unas consideraciones iniciales que tenemos que tener en cuenta antes de empezar a ver cómo ya directamente sobre el ordenador, cómo lo vamos a leer, son las siguientes. Primero, ¿qué puerto dentro del DEYE es el puerto del Modbus? El puerto del Modbus, si os fijáis, os lo voy a enseñar bien, el puerto del Modbus es este, ¿vale? En concreto, esta es la versión de 8 kilovatios, ¿vale? La híbrida de 8 kilovatios. Entonces, el puerto del Modbus es este. Ahora os pondré aquí arriba
los pines de cuáles son los pines que tienes que coger los pines de A y B, ¿vale? Que son los dos pines realmente que utiliza el RS485, y esos dos pines que estáis viendo arriba a la derecha, el esquema, van directamente al conversor Modbus que vamos a utilizar con el SP Home. Otra cosa importante, por supuesto, es comprobar la configuración que tenemos dentro del DEYE, ¿vale? Si nos vamos a Ajustes, Advanced Function, y nos vamos aquí a la opción 3, a la página 3, en la página 3 fijaos que tenéis el Modbus Serial Number. Esto es bastante importante por una sencilla razón, porque si hemos cambiado el identificador de Modbus, necesitamos saberlo para poder conectarnos al inversor, porque el tema que ocurre es que en Modbus necesitas direccionar los comandos, ¿vale? Es decir, cuando tú mandas una orden de lectura o una escritura, digamos no, es que es así, lo que tú haces es direccionar a dónde quieres mandar esa orden. Entonces, esta es la dirección Modbus que nos va a indicar cuál es o dónde está el inversor para poder leerle. Yo en mi caso, en este en particular, está como número 2 porque yo tengo 2. Por defecto siempre todos vienen configurados en 1, ¿vale? En el Modbus Serial, o sea, en el ID de Modbus en el 1. Yo le he tenido que cambiar a 2. ¿Por qué? Porque para poder paralelizarlos tienen que tener los dos diferente ID. Si quisierais como yo, en mi caso, en el que tenéis dos en paralelo y queréis leer los datos de los dos, tenéis que configurar uno de los SP32 conectado al que está como 2 para que lea del 2 y el que va conectado al 1 para que lea del 1. Es decir, podéis leer los dos aunque estén en paralelo, no hay ningún problema, te lo va a permitir el sistema, se deja, no se va a quejar por eso. Y en mi caso además lo tengo así, es decir, tengo dos SP Home de estos y lo que hace es uno lee este que está configurado con el Modbus 2 y otro lee este que está configurado con el Modbus 1. Una vez que ya hemos configurado bien el inversor y una vez que ya sabemos dónde van conectados los pines del Modbus dentro de nuestro DEYE, lo único que nos falta es irnos al ordenador y empezar a configurar nuestro SP32. Venga, vamos a ello y lo vemos. Bueno, para repasar el conexionado entre inversor y SP32 vamos a repasarlo por partes. Por un lado tenemos el conexionado entre el puerto Modbus del inversor y el conversor de puerto serie a puerto RS485 que es Modbus. Entonces, fijaros, por un lado tenemos el pin 6, 7 y 8 del inversor, ¿vale? Del puerto que hemos dicho hace un segundito. Estos pines van al conversor de RS485 a puerto serie al A más, B menos y esto que en chino que es el ground, ¿vale? Es decir, que estos tres pines van aquí. Y ahora la conexión entre el adaptador de RS485 a el Olimex, en este caso el que yo he utilizado, el SP32 PoE ISO, que es el que he utilizado, ¿vale? Que es el que lleva la adaptación de PoE, el que se alimenta directamente desde el cable de red. Fijaros, vamos a utilizar este conector que tiene aquí, ¿vale? Que ya tiene la alimentación, porque este conversor soporta tanto 3,3 como 5 voltios, da igual, le puedes meter lo que quieras que te va a funcionar. Tiene ya el pin de ground y tiene los pines GPIO 4, que es el TX, y GPIO 36, que es el RX, es decir, que ya tenemos los 4 pines aquí al ladito los unos de los otros para conectar completamente con nuestro conversor. En particular, el más 3.3 al VCC, el GND al GND, el TXD al RXD y el RXD al TXD, que van cruzados. Con esto ya estaría hecho todo lo que es el conexionado de cables. Ahora vamos a cargarle el software al SP32 y a ver cómo lo configuramos. Fijaros, yo ya tengo aquí mis dos dispositivos registrados, mi Olimex DEYE Master y mi Olimex DEYE Slave. Si no sabes cómo configurar o cómo cargar SP Home dentro de un SP32, aquí en el vídeo que te dejo aquí arriba te explico cómo se configura directamente SP Home dentro de un SP32. Yo en particular lo he separado en dos ficheros y ahora vais a ver cómo hacemos inclusiones de un fichero dentro de otro para hacerlo de una manera más fácil. Si os dais cuenta, el dispositivo, que es este que se llama, por ejemplo, el Olimex DEYE Master, que ya aparece como online, si le decimos Edit,
Veis que aquí de configuración prácticamente no tiene nada, ¿vale? Porque realmente lo que hago es, como tengo dos inversores, digamos que el fichero común de obtención de datos, como es exactamente igual para uno que para otro, lo dejo en un fichero general, y los ficheros de particularidades de configuración, que sí son diferentes de un inversor a otro, los pongo lo que es en la base. ¿Vale? Entonces aquí simplemente fijaros que viene la configuración de cómo se llama el dispositivo, el tipo de placa que es, que esto siempre es casi por defecto. En este caso, como es un SP32 PoE, hay que ponerlo, ¿vale? Es SP32 PoE para la placa que utilizo yo en particular. Si vais a utilizar una genérica será SP32 simplemente, pero bueno, en este caso es así. Habilitar el log, habilitar la API para que directamente el dispositivo ya aparezca en SP Home. Habilitar el OTA para que cualquier actualización se pueda cargar en remoto y sobre todo habilitar la configuración del Ethernet, del puerto Ethernet, que en particular para esta placa el tipo que hay que utilizar es el LAN 8720 y esta es la configuración exacta que tenéis que poner para que la configuración funcione, es decir, tipo LAN 8277, el MDC pin es el 23, el MDO pin es el 18, el CLK mode es el GPI 17 out, Physical Address 0 y Power Pin GPIO 12. Esto es por defecto, hay que copiarlo tal y como viene. Luego, como yo utilizo un solo fichero en el que quiero que los nombres vayan en relación a el inversor que estoy leyendo, utilizo Substitution. Substitution, recordar que lo que te hace es que te permite utilizar variables dentro del fichero que se van a sustituir por nombres predefinidos anteriormente. En este caso, yo lo que hago es creo un device name, ¿vale? Creo un friendly name y un short name, ¿vale? Además de un Modbus ID. ¿Qué va a ser esto? Device name es porque cuando voy a nombrar las entidades, le quiero que me ponga un DJ master por delante, en este caso que es para el master, para el DJ slave, pues va a ser un DJ slave. Simplemente es que lo que va a hacer es, en donde encuentre la variable device name, me va a poner DJ master, ¿vale? Donde encuentre la variable friendly name, me va a poner DJ master. Donde ponga sort friendly name, me va a poner DM. Y cuando me pregunte el Modbus ID, va a utilizar un 1. La idea es, para el nombre del dispositivo, que se va a ver en Home Assistant, con lo cual tiene que ser algo bonito, y para el nombre del dispositivo que se va a ver en Home Assistant, pero que lo quiero acortado porque es que si no me quedan nombres muy grandes en Home Assistant y no hay Cristo que los maneje. Con esto lo que le decimos es luego, oye, incluye el fichero de include.limex.yam, que es donde está toda la chicha, donde está toda la recepción de datos del DEY, es decir, donde todos los datos los lee y los presenta dentro del sistema. Si vamos a ese fichero, al DEY include.limex, por cierto, ¿cómo se haría para meter ese fichero desde cero? Cuando ahora, porque recordad que os voy a dejar aquí abajo en la descripción, os voy a dejar el enlace a la entrada en el blog de Domótica Solar, donde os vais a poder descargar estos ficheritos. ¿Cómo se hace para cargar el fichero del include? Pues nada, le decís New Device, le decís continuar y ponéis un nombre cualquiera. En este caso, por ejemplo, sería DEY include.limex. ¿Vale? Voy a poner uno cualquiera para hacer la prueba. Da igual la placa, ponerle la que os dé la gana, porque realmente ahora esto todo lo vais a borrar. Le decís Next y da igual lo que pongáis de la configuración, da igual todo. Le decís a todo install y ya está, cancelar. Ahora ya te aparece el fichero. Pues ahora, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es darle editar y copiar y pegar el fichero. No tenéis que hacer nada más. Si miramos el fichero de include, fijaros que tiene varias cosas interesantes. Primero, tienes que configurar el puerto serie. El puerto serie es el puerto que va a leer contra el adaptador de Modbus. Si os dais cuenta, le estamos diciendo que el pin de TX es el 4 y el pin de RX es el 36, que ya lo acabamos de ver justo ahora hace un segundito en el esquema de conexionado. Luego esto es interesante. La velocidad es 9600, que es la velocidad a la que lee el DEY, con lo cual tenemos que ponerle 9600 de velocidad de lectura. Otra vez lo mismo, habilitar el logger, habilitar el API, no haría falta porque realmente ya está puesto en el otro sitio, es un poco repetitivo, pero bueno, nos vale. Y luego, yo cosas que he puesto interesantes, MQTT, yo estoy habilitando el soporte MQTT, ¿por qué? Porque quiero que los datos también los mande contra MQTT para así poder coger todo esto desde Node-RED y ya desde Node-RED guardar los datos en mi InfluxDB y guardar todos mis datos, ¿vale? El MQTT, recordar, tienes que ponerle el broker, es decir, el host, la dirección IP donde está puesto el mosquito, el servidor de MQTT, el puerto, el tópico en el que quieres que escriba, es decir, esto va a escribir,
¿vale? En un sitio, ¿vale? Entonces, ¿en qué tópico quieres que escriba? Fijaros que ya estoy utilizando las sustituciones de las variables que acabamos de hablar de ellas hace un segundito. Estoy utilizando device name, es decir, que esto va a imprimir, en particular para mi DJ Master, va a imprimir en DJ subrayado master barra, ¿vale? Va a hacer ahí todo. Luego, username y password, porque estoy utilizando, ¿vale?, un servidor de MQTT que está securizado con usuario y contraseña. Entonces se lo paso, ¿vale?, de mi fichero de secretos para que pueda identificarse. Y luego, si quiero habilitar el log de MQTT o no, en este caso lo desactivo porque si no me lleva el log de MQTT un poco de basura que no me hace falta. Luego definimos el Modbus, ¿vale? Definimos el Modbus como tal y el controlador de Modbus. Que fijaros, en address estoy utilizando el Modbus ID. ¿Por qué? Porque como este mismo fichero me vale tanto para el de Modbus para el de DJ Master como para el de DJ Slave, lo que estoy haciendo es, oye, es que cuando es el DJ Master está configurado con el Modbus ID el 1, pero el otro está configurado con el Modbus ID 2. Bueno, pues se lo meto en una variable. Entonces, cuando esté en 1, funcionará con un 1 y cuando esté en el otro, funcionará en el 2, ¿vale? Con eso es la idea. Luego, command throttle y update interval, cada cuánto quieres que lo lea. Yo en este caso, por ejemplo, lo tengo puesto cada 4 segundos, que para mí me sobra. Y ya estaría la configuración de Modbus. A partir de ahí, lo único que queda es empezar a leer los datos, que como os dais cuenta son pues casi nada, 979 líneas, o sea, unas poquitas, ¿vale? Básicamente, principalmente os explico uno o dos, ¿vale? Y con esto ya cada uno que lo mejore como él quiera. Básicamente, principalmente tenemos sensores que son solo de lectura. Tenemos text sensor, que son sensores solo de lectura, pero que lo que devuelve es un texto, no un valor. Tenemos number, que son valores que tú puedes modificar, es decir, un valor, por ejemplo, la tensión máxima de carga de la batería, pues eso es un número que tú lo puedes andar cambiando. Tenemos select, es decir, desplegables en el que podemos seleccionar una opción u otra, por ejemplo, para vender o no vender excedentes, y ya estaría, no tenemos más. Vamos a explicar uno de cada y con eso ya lo hacemos. Vamos a ver, por ejemplo, este primer sensor. Este primer sensor es, en particular, la potencia del string 1 en vatios. Fijaros, lo primero que necesitamos es el documento de DELLE en el que nos dice qué registro es, qué valor y qué tipo de dato es y qué multiplicador lleva. Ese documento, que también os lo voy a dejar colgado en la página web, ¿vale? Aquí te está diciendo varias cosas. Te está diciendo, primero, el registro que tienes que leer, lo que es, ¿vale? Es decir, PV1 Input Power. Si es de lectura o escritura, si lleva algún tipo de valor máximo y valor mínimo, aquí por ejemplo fijaos que la battery capacity está entre 0 y 100, y qué multiplicador lleva, ¿vale? Aparte de qué tipo de dato es, qué multiplicador lleva, porque por ejemplo fijaos que el battery voltage es 0,01, es decir, que tienes que multiplicar ese valor por 0,01. Entonces, sabiendo que en el registro 186 lo que tenemos es la potencia del campo fotovoltaico 1, que es un valor de solo lectura, por eso es un sensor, y que el multiplicador es 1, simplemente tenemos que rellenar y decir Platform Modbus Controller, porque la hemos definido como un controlador, vamos, porque es un controlador de Modbus. El Modbus Controller ID lo hemos puesto el nombre aquí antes, fijaros, Modbus Controller, le hemos puesto ID EPVER, pues te hay que poner EPVER. El icon, yo le pongo ya un icon porque ya quiero que cuando me aparezca en el SP Home ya él utilice el icono Solar Power, porque ya quiero ponerle este iconito y así ya lo tengo todo terminado. El nombre que me va a poner como friendly name, es decir, como nombre bonito dentro de Home Assistant, va a ser string 1 paréntesis W friendly name. Recordad, estamos haciendo una sustitución porque así como va a quedar el nombre, va a quedar como string 1 paréntesis W paréntesis DJ Master, porque recordad que yo como tengo dos inversores, pues es que necesito diferenciarlos. El ID string 1 W, la idea es que luego, si quiero utilizar este string W1, es decir, este valor lo quiero utilizar en algún otro cálculo, si le pongo el ID, lo puedo referenciar por este nombre, ¿vale? Address, la dirección Modbus en la que leo, pues el 186, me lo está diciendo aquí, ¿vale? La unidad de medida no es ni más ni menos que lo que te va a utilizar luego dentro de Home Assistant para ponerle como unidad de medida al final. Es decir, si aquí leo un 1800, pues que te va a plantar un W detrás,
para que sepas que son 1800 vatios. Así simplemente es un texto que lo va a pegar en Home Assistant, no vale para nada más. Register Type, ¿qué quieres hacer? Si es una lectura, si es una escritura. En este caso siempre los tenemos que leer todos como un holding, que es el tipo de lectura 3 para Modbus. Entonces tenemos que poner Register Type Holding. El valor, ¿vale? El tipo de valor, es decir, lo que estamos leyendo de ahí. Estamos leyendo un Unsigned Word, ¿vale? Es decir, en este caso es un UWord. Por defecto, si no pone nada en el documento, son Unsigned Word. Si lo pone, por ejemplo, aquí pone un Signed Int, pues esto ya no son Unsigned Word, sino son S-Word, Signed Word, ¿vale? Con esto, simplemente ya el DELLE va a leer ese valor y me lo va a meter en ese dato. Text Sensor. Fijaros, como os he dicho antes, tú puedes ponerle un ID a un sensor y luego referenciarlo a posteriori. Yo tengo un sensor que se llama el Device Name Battery Power, es decir, que he creado ya un sensor anteriormente que se llama Device Name, en este caso es DELLE Master, subrayado Battery, subrayado Power. Esto lo que me va a decir es qué estoy haciendo con la batería, si la potencia es positiva o es negativa. Entonces yo lo que quiero es crear un sensor en texto que me diga cargando, descargando o parada, ¿vale? En standby. Simplemente para saberlo. Esto lo podría hacer si quisiera directamente en Home Assistant, ¿vale? Si me apeteciera, pero bueno, ya lo voy a hacer aquí directamente por hacerlo más cómodo y más rápido. Entonces, fijaros, dentro de Text Sensor tenemos que poner Platform Template, porque cuando quieres hacer cálculos sobre ya dispositivos ya hechos, tienes que poner un tipo template. El nombre, lo de siempre, le ponemos el nombre que queramos. El icono que queramos que aparezca otra vez en Home Assistant, lo mismo. Y luego hay que crear una función lambda, importante ponerlo de barra y guión lambda. Lo que va a hacer es, vamos a comprobar con un if, es decir, oye, compruébame si el ID Device Name, es decir, ID es que tú le metes un nombre y ese nombre busca si hay un ID que cumpla con ello y lo saca y te devuelve. Entonces, me está diciendo que si este dispositivo, su estado, es decir, su valor, si el valor es 500 vatios, menos 500 vatios, 0, lo que sea, es menor que 0, entonces devolvemos el string cargando. Si es mayor que 0, devolvemos el string descargando. Si es 0, devolvemos el standby. Y si no es ninguna del otro, porque sea un texto o sea cualquier cosa rara, devolvemos desconocido. Tipo number, donde vamos a cambiar datos. Ojito con lo que tocáis. Aquí ya entramos en zona de riesgo, ¿vale? Es decir, esto es zona peligrosa en la que vamos a modificar registros que van a afectar al funcionamiento del inversor y que podemos causar verdaderos problemas. Así que porfa, esto hacerlo con mucho cuidadito y sabiendo lo que estáis tocando. Fijaros, el primero, Battery Equalization Voltage, es decir, puedo cambiarle el parámetro de dónde quieres que esté el límite del voltaje de ecualización de la batería para los casos de batería de plomo. Si yo me voy a la documentación de DELLE, fijaros que aquí me está diciendo 201, registro 201, el Equalization Voltage es un read and write, es decir, puedo leer y puedo escribir, ¿vale? Con lo cual este ya es, entre comillas, peligroso. Los topes máximos son entre 3.800, perdón, y 6.100, pero ojito que lleva un multiplicador que es 0,01, ¿vale? ¿Qué te está diciendo? Que si tú lees 1480 realmente significa 14.8, pues ya sabéis cuáles son los topes, 38 voltios y 61 voltios, es decir, por software le podrías supuestamente limitar esos valores entre 38 voltios y 61 voltios. ¿Qué tenemos que configurar? Pues lo mismo que antes. Plataforma Modbus Controller. El ID del Modbus Controller, el EPEVER, que es como lo hemos llamado nosotros aquí. El icono que queremos que se presente en Home Assistant. El nombre que queremos que aparezca en Home Assistant. La dirección, ya lo sabemos, la 201. La unidad de medida, en este caso son voltios. El Register Type es un holding, también otra vez lo mismo. Y el valor es un UWord. Y con esto ya seríamos capaces también de escribir ese valor dentro de Home Assistant en nuestro inversor DELLE. Y ya, por último, el tipo Select. El tipo Select, ya sabéis, es un desplegable en el que me permite elegir una opción o me permite otra. En este caso, ¿cuál vamos a utilizar o cuál vamos a explicar? Solar Cell, ¿vale? El vender o no vender los excedentes. Es igual, es lo mismo, 247 es el registro, es un read and write, y si escribes un 0 es no vendas, si escribes un 1 es vendas, o sea que te lo está poniendo aquí, pues muy fácil. Fijaros, Platform Modbus Controller, el nombre, yo le estoy llamando excedentes de DELLE Master, excedentes de DELLE Slave. La dirección, la 247. Valor type es un UWord, porque si no pone nada siempre son Unsigned Word.
Option Map, es decir, qué valor es una cosa y qué valor es otra cosa. No vender es 0, vender es 1. Hay que poner use multiple write igual a true y skip at dates 10. Con esto ya él me va a poner un 0 o un 1 cuando lea 0 o 1 en ese registro y cuando yo lo cambie lo va a escribir. Así que una vez que ya tendríamos metido el fichero, lo único que nos quedaría es ir al fichero principal, al Olimex DE Master y darle instalar. Con esto, una vez que instalamos, entra todo el software dentro del sistema y ya empieza a leer. Vamos a Home Assistant y vamos a ver cómo queda. Recordad que lo primero que tenéis que hacer es incluir el dispositivo dentro de Home Assistant. Para ello os vais a Ajustes, Dispositivos y Servicios y le dais a Añadir integración y seleccionáis SP Home. Seleccionáis SP Home y ponéis la IP que ha cogido vuestro dispositivo y simplemente ya con eso ya estaría incluido. En mi caso ya lo tengo incluido, que es Olimex DE Master, y tengo un dispositivo y 112 entidades. Si abro el dispositivo, fijaros, ya aquí tengo todos los datos que estoy metiendo dentro de mi DEIE y que puedo obtener. Por un lado tengo los datos que son modificables, que son la parte de arriba, los controles, y por otro lado tengo los datos solo de lectura. Fijaros, dentro de los datos de lectura, pues tengo los voltajes de la línea de backup, la intensidad de carga, en este caso porque están menos, están cargando la batería, la tensión de la batería, la potencia que le estoy metiendo a la batería, ahora mismo le estoy metiendo 3 kilovatios a la batería, el shock que está diciendo, ahora el DEIE que tiene de la batería, el estado, ¿veis? Este es el texto que hemos visto antes, está cargando, la temperatura, es decir, tenéis aquí un montón de valores. Valores curiosos. Los valores DM, para el que tenga el DEIE, sabéis que en DEIE puedes establecer zonas horarias, por decirlo de alguna manera, o sea, tiene un sistema de programación en el que tú puedes decir a tal hora carga, a tal hora descarga hasta tal punto, o carga hasta tal punto, es decir, puedes crearte tus configuraciones, tienes creo que son 6 slots, si mal no recuerdo. Esos 6 slots los defines por las horas que tú quieres. Entonces, aquí te está diciendo esos slots, en la hora a la que tiene, el voltaje. ¿Veis? De MP1 es el slot 1, ¿en qué hora está marcado? Está marcada en la 1 de la mañana. El voltaje está hasta que puesto, está puesto hasta 41, ¿veis? El slot 2 es hasta las 5 de la mañana, el voltaje es 41, es decir, que tienes un montón de datos. Tienes aquí más datos del grid, de que si estás importando, es decir, aquí, cómo está el estado del inversor, si está on grid o no está on grid. Esto es curioso e importante, ¿vale? O por lo menos cuando yo he tenido problemas a mí me parece bastante interesante. Primero, el grid status lo que te está diciendo es si tiene la red cogida o no tiene la red cogida, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Si detecta la red y está con ella o no está con ella. Y el running status te está diciendo si el inversor está funcionando o no está funcionando. ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, a mí cuando me ha dado errores el DEIE y ha saltado y no consigue sincronizar, el grid status se queda en on grid, es decir, que detecta la red, pero el running status no se queda en normal, ¿vale? Es decir, el normal es cuando está funcionando el inversor perfectamente. El resto de estados que tiene, ahí hay un error y no está funcionando. Fijaros que podéis sacar la producción diaria, la producción total, es decir, tenéis un montón de datos en el que estáis funcionando. Además, hasta el work mode, es decir, hasta el cómo tienes configurado el inversor y cómo está funcionando, si está funcionando en modo backup, en modo 0 Sport, lo que sea. Dentro de los datos de control, fijaros que esto sí que es muy importante. Aquí tenéis, veis, el Battery Absolute Voltage, es decir, hasta dónde va a subir la batería como máximo. Cuidadito, por favor, insisto, ya es la tercera vez que insisto en el vídeo, pero tener mucho cuidado con modificar estos valores porque todo valor de esto que modifiquéis estáis poniendo en riesgo vuestra batería, así que mucho cuidadito, ¿vale? Si yo aquí cojo y subo, bajo, no voy a subir o bajar porque no quiero tocar mi batería, pero cambiaríamos los valores de tensión máxima absoluta de la batería. La tensión de ecualización, 3/4 de lo mismo, la tensión de flotación, es decir, puedes cambiar todos los valores y además puedes cambiar, que estos sí que son más interesantes de cambiar, los puntos de funcionamiento que os he explicado antes de automatismos, de cuándo cargas y cuándo descargas, los puedes poner aquí también, ¿vale? Es decir, fijaros, el punto 1, la capacidad a la que quieres que se quede, 15 si quieres que cargue o que descargue. Entonces, ¿esto qué es lo que va a decir? Que en el punto 1, si tengo activado el funcionamiento por periodos, en el punto 1 lo que va a hacer es no va a cargar, con lo cual va a descargar, ¿hasta dónde? Hasta el 15% de la batería, ¿vale? ¿A qué potencia? A 8 kilovatios. En el punto 2, ¿qué es lo que va a hacer? Pues tampoco va a cargar y va a descargar, ¿vale? Es decir, que puedes seleccionar lo que son los puntos de funcionamiento. Además, tenemos el excedentes. Fijaros que ahora mismo está en no vender, con lo cual ahora mismo no vende.
Ahora mismo el tema es que yo estoy cargando la batería y aunque le active el vender, no va a vender, porque no es capaz de vender, porque realmente está todavía cargando la batería que no está cargada de tope. Entonces no lo vais a ver, pero si yo cambiase el no vender por vender, efectivamente vendería los excedentes sin ningún problema. Parámetros de máxima intensidad de carga y máxima intensidad de descarga y máxima potencia, ¿vale? Es decir, que también podemos tocar las limitaciones desde aquí. Ojo, muchísimo cuidado con tocar estos valores desde la domótica de manera alegre y tranquila, porque como toques un valor en el que luego tu instalación no lo soporte, puedes tener un problema. Y por último, el switch de encender y apagar. El switch de encender y apagar realmente la única acción que hace es apagar. Es decir, si yo ahora le doy a off, apaga el inversor, ¿vale? Lo desconecta. Es como si en el interruptor verde que le diéramos lo pones en off. Pero luego cuando le vuelves a dar on no hace ni puñetero caso, al menos a mí no me ha hecho caso. El off lo hace, pero el on no. Con todo esto, ¿qué nos quedaría? Pues nada, simplemente montar nuestra cajita que hemos impreso en 3 dimensiones para el SP32, montar el SP32 en la cajita, que además realmente hasta no necesitaría el puerto de tensión porque lo vamos a alimentar por el PoE, por aquí, o sea, no hace falta ni que esta cajita esté aquí abierta. Cerrar la cajita y colocar la cajita donde queramos para que quede el SP32 perfectamente protegido. Por cierto, esta cajita también os dejo el ficherito abajo en la descripción para que el que se lo quiera se lo descargue, y el que no tenga impresora 3D y queráis echar una mano al canal, pues en nuestra página web también os dejo un enlace de compra a la cajita impresa en 3D para que no tengáis ni que imprimirla. Así que, si os ha gustado el vídeo, darle al like, suscribiros y comentarnos aquí abajo cómo lees tú tu inversor y qué te parece esta forma de leerlo y de configurarlo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!